primero porque usted dice que tiene mandato cumplido y ella es un héroe de la patria. Así que le voy a dar a toda esta gente linda que vino la posibilidad de un gran cierre con el compañero Madre. Bueno, primero muchas gracias a todos los compañeros y compañeras de Palermo acá por la invitación. Obviamente reconocerles esta osadía heroica de hace 12 años sostener este punto de resistencia en Palermo, nada más ni nada menos. Igual yo creo que hay que empezar a desistir y de construirnos nosotros mismos los militantes y las militantes de la ciudad palmorosa. Esta ciudad es una ciudad que ha sabido ser una ciudad de lucha, de resistencia, es la que resistió y plantó un lugar muy importante en la construcción de la organización popular del 2001. Así que creo que también tenemos que empezar a creérnosla un poquito. Pero igual es muy importante lo que hacen acá desde Palermo. Obviamente todas las organizaciones que Guido también mencionaba, pero bueno, Palermo casi es un lugar de comunicación, no de la ciudad de Barcelona. Así que la felicitación doble para ustedes. Bueno, la verdad que es emocionante encontrarnos, ¿no? La verdad que hemos tenido 2 años difíciles con la pandemia, hemos tenido que construir algunas distancias que ¿Está grabando? formamos parte del campo nacional escolar, no nos gusta que existan, porque estar juntos, luchando, abrazándonos, entonces está bueno volver a tener ocasión de encontrarnos, mirarnos cara a cara. Llegamos acá también después de una marcha multitudinaria el 24 de marzo, que también fue muy importante poder volver a construir ese hito histórico que es una característica central que yo, de nuestro pueblo, de nuestra sociedad, con la capacidad que hemos tenido como pueblo de construir memoria. Obviamente tenemos como paro a las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, hemos logrado llegar, pero yo tengo una conciencia política sobre la dictadura, que cada vez es más conocido, que cada vez abarca más generaciones, es importante que nos sigamos enfocando en la calle, porque vienen pibes y pibas nuevas que son un montón de cosas que tenemos improntas muy fácil, pero también hay que trasladar desde esa transformación generacional ese espíritu tan fuerte que tenemos en argentino para luchar por la memoria de la verdad. Ese también fue un momento muy importante y además porque necesitamos construir correlación de fuerza. Estamos en un momento muy difícil, en un momento muy adverso, después de, como ya es claro y hay que decirlo igual como que siempre repetirlo, después de la pandemia macrista, vino la pandemia del COVID, y la verdad es que estamos en un escenario, en primer término, para el endeudamiento increíble que tomó el gobierno Macri, nunca antes visto, la deuda más grande tomada de la República Argentina y la deuda el préstamo más grande que hizo el FMI, pero sigue siendo todos sus reglamentos, todos sus parámetros, y eso por supuesto, como sabemos también de nuestra sociedad, condiciona las decisiones de política pública y de política económica de la Argentina. Siempre me parece que el FMI los platos no son pagos. Entonces estamos frente a una situación que es verdad que no elegimos, que es verdad que no decidimos, pero que sin duda va a tener consecuencias sobre la democracia real. Y eso entonces, lejos de hacernos bajar los brazos, lejos de plantearnos un escenario de moderarnos o de convencernos de que esta es la única realidad posible, nos tiene que poner todavía más en pie de lucha, ¿no? Y me parece que esa es la única manera que conoce el pueblo organizado para salir a defender los intereses, para salir a conquistar más derechos. Y creo que eso tiene que ser conocido desde quienes hoy tienen la responsabilidad política de conducir el proceso, el proyecto. Porque sin ninguna duda, bueno, decir una decisión político, como frente político, como coalición electoral, como sociedad democrática, ¿no? Y me parece que acá aparece una discusión. Yo quiero hacer algunas reflexiones, como es la dinámica ahí, porque no son reflexiones, ¿no? La relativa complicada de la lección, obviamente había que escuchar, pero yo creo que hay una cosa por la que no en este momento estamos a aparecer una reflexión que siempre aparece en la mesa de discusión, cuando no se resuelve bien esa discusión, pierde el pueblo. ¿Cómo se avanzan derechos?
¿Cómo se construye mayor correlación de fuerza? ¿Cómo se defienden los derechos y los intereses del pueblo? A través del conflicto, ¿no? Quienes pueden imponer las cosas sin conflicto son los poderosos. El pueblo tiene un poder, que es el de organizarse, pero siempre esa organización es con conflicto, porque vos discutís y defendés los intereses propios por sobre quienes realmente tienen intereses y poder para imponer sus intereses. Entonces me parece que este es el primer dato de la política, ¿no? Y me parece que siempre es el dato que elige la derecha y que elige los grandes poderes fácticos para intentar ponernos a nosotros, ¿no? A quienes entendemos la política desde el conflicto, a quienes entendemos que la defensa del pueblo es parándonos de frente al conflicto y no intentando hacerlo a través del consenso, para ponernos en un lugar de ultras, ¿no? Bueno, a los que nos reconocemos kirchneristas y peronistas nos ha pasado siempre. Ultra, cuca, ultra, todo, ¿no? Como esa cosa que además enerva tanto del otro lado. Pero creo que esta es una discusión para reponer y en este momento es que es una discusión válida, ¿no? Que no nos tiene que servir para romper hacia adentro, para entonces no juntarnos con los que tienen una posición más moderada o entienden la política desde otro lugar, pero sí nos tiene que servir para esto que decía Guido, ¿no? Para conducir las decisiones que tomemos. Porque si nosotros bajamos los brazos y entendemos que esto ya está dado y que no fue culpa nuestra y que si nos ponemos en una posición de pararnos de frente al conflicto, entonces va a ser peor, bueno, yo creo que ahí vamos a estar entregando todo lo que durante tantos años y con tanta lucha este pueblo logró conseguir, ¿no? Porque siempre para avanzar es más difícil y se retrocede más rápido. Lo aprendimos también durante el macrismo, ¿no? Los que están acá, las que están acá, resistieron el macrismo. Incluso nosotros de la organización en la que yo milito decíamos esto es irreversible, y la verdad es que lo que sí es irreversible es la capacidad política del pueblo de organizarse, porque es una vez que se aprende, no se desaprende. Si no, preguntémosle a los compañeros y compañeras sobrevivientes de la dictadura militar, ¿no? Que a pesar de todo seguían en la lucha, que a pesar de todo volvían una y mil veces a organizarse, a construir la célula, a volver a salir a volantear, a pesar de todo, ¿no? Pero eso es lo único que no es reversible. La verdad que después aprendimos con el macrismo que pudieron retroceder a nuestro país en términos de redistribución de la riqueza, en términos de empleo, en términos de pobreza. Entonces eso como una primera reflexión, ¿no? Abracémonos al conflicto no para ser peleadores, peleadoras, abracémonos al conflicto porque esa es la manera sin duda de defender los intereses de las mayorías y de avanzar. El otro gran debate que aparece en estos días es el debate de la unidad. Yo ni quiero decir la palabra, ¿no? Porque parece que nos trae más problema que otra cosa esa palabra. Pero bueno, yo hoy pensaba, y poniéndole un poco de risa también a todo esto de gracia, ¿vieron esa frase que dice que el árbol no te tape el bosque? Bueno, esto es como que la unidad no te tape al pueblo, digo yo, ¿no? No puede ser que la unidad sea un concepto vacío. En el peronismo no puede ser, no sé yo, quizás en Juntos por el Cambio ellos hablan de consenso más que de unidad, de diálogo, yo qué sé, que se arreglen ellos con esos conceptos vacíos. Para nosotros, para el peronismo, para quienes integramos el Movimiento Nacional y Popular, no puede haber unidad si eso no desdibuja a la gente, ¿no? Si por estar juntos y amigados entre nosotros perdemos de vista lo que tenemos que defender. Y yo creo que un poco eso nos viene pasando en este último tiempo. No quiero descalificar la unidad, digamos, ¿no? La primera que entendió que la unidad era necesaria y fundamental fue Cristina. Y desde eso salió a juntarse con todos, incluso con algunas que pedían que esté presa, ¿no? Esa gran capacidad de Cristina tiene ese tamaño, el tamaño de poder juntarse con quien pidió su cabeza, básicamente. Y me parece que eso nos tiene que dejar la enseñanza de que la unidad sirve. Pero en ese momento, cuando Cristina apeló a la unidad, lo hizo para conformar un frente electoral que después cumpliera con un determinado contrato electoral. Y no se puede decir que no se puede, ¿no? Porque cuando la gente no puede llevar el plato de comida a los hijos, no puede su gobernante, su conducción política, sus líderes políticos decirle, entonces hay que romper el posibilismo, digamos. Eso no es de vuelta, ¿no? Puede ser una alternativa para otros sectores de la política. Para el peronismo, no. Que hizo lo que hizo en este país y que transformó de raíz
¿no? Las estructuras y que logró darle otra calidad de vida al pueblo. Entonces me parece que lo de llenar de sentido, llenar de contenido a la unidad, en realidad es recuperar eso, ¿no? Es pensar cuáles son las políticas que nos unieron. Miren, y esto no es nuevo, ¿no? Ya no me acuerdo cuándo, Amado, capaz que lo tenés más claro. Cristina en un momento nos dijo, creo que fue cuando el lanzamiento de la asignación universal, o ya no sé cuándo, pero nos dijo, no le preguntemos a ningún dirigente, a ningún militante de dónde viene, sino preguntémosle si está de acuerdo con la asignación universal, si está de acuerdo con la ampliación jubilatoria, si está de acuerdo con la generación de empleo, si está de acuerdo con la política de derechos humanos. Entonces este concepto, que es un concepto pero está llevado a la práctica, por Cristina hace mucho tiempo, me parece que lo tenemos de vuelta que poner arriba de la mesa, ¿no? Entonces, la unidad sí, pero ¿la unidad para qué? ¿No? Y yo ya sé que esta es una discusión que le venimos dando vueltas y vueltas y vueltas y que parece convertirse en algo que es abstracto. Pero la verdad es que no. La verdad es que no, porque tenemos que recuperar esa raíz que nos trajo hasta acá. Y la tenemos que recuperar pudiendo pensar en los problemas que nos enfrentamos, que ya sabíamos cómo nos íbamos a enfrentar, aplicamos esas políticas que fueron las que nos unieron, ¿no? Y esas políticas no implican quedarse en la nostalgia y decir, pero mirá, en el 2015 teníamos el salario en dólares más alto de Latinoamérica y teníamos la mayor cobertura previsional de Latinoamérica y teníamos una desocupación de un dígito y un montón de otras cosas más y estábamos desendeudados. Entonces no es que tenemos que volver automáticamente a eso, porque nadie cree en la... Bueno, no fue magia, ¿no? Decíamos nosotros, pero nadie cree en la magia que genere esas cosas. Pero sí tenemos que pensar qué políticas seguro no podemos aplicar. Entonces, políticas de ajuste no podemos aplicar. Confundir y pensar que el FMI con el que teníamos que negociar nosotros hace 2 años es un FMI mejor, un FMI más bueno. Volvió mejor, ¿no? El FMI sí. A nosotros nos está costando, a nosotros nos está costando un poco, pero bueno. Pero digo, lo digo en serio, porque mira, hoy, el otro día los compañeros que andan por acá, que me acompañaron hoy, se pusieron a hacer un laburo de buscar discursos de Néstor y de Cristina donde ellos mencionaran al FMI, ¿no? Y en uno de esos discursos, creo que el año 2004, 2005, un periodista le preguntaba a Néstor, ¿se puede volver al fondo? Y Néstor decía, no se puede, porque el fondo es lo que es. No va a dejar de ser lo que es. Y como es lo que es, va a aplicarla, o va a exigirte aplicar las políticas que te exigió aplicar en la historia de la humanidad, por lo menos de los países subdesarrollados, como le gusta decir a esos organismos internacionales. Entonces me parece que eso es lo segundo. Y después me parece que hay que pensar, bueno, entonces, ¿cuáles son las políticas en torno a las cuales construimos esa unidad? Y esto es lo más importante, no solo entre los sectores políticos, sino con el pueblo, ¿no? Y cuando digo con el pueblo, digo que hay que volver a retomar como eje central de la construcción de la política del peronismo, del kirchnerismo, del movimiento nacional popular, la participación de la sociedad, ¿no? Dice Máximo, cualquier política, cualquier decisión política reduce su margen de error si participa la sociedad. Y uno ahí tiene que estar dispuesto a poner la cara, ¿no? A caminar, a hablar con la gente, a comerse el garrón. Acá el compañero imagino que ha tenido de esas experiencias, muchas y cada uno, en su nivel, en su ámbito, cuando uno sale, cuando levantamos la persiana de la básica, ¿no? Todos los días, y vamos, y ponemos la mesita, repartimos el volante, nos pasa que la gente está enojada. El tema es que cuando uno construye esas políticas, que son las que garantizan la unidad con el pueblo, lo que está evitando es que la sociedad se defraude. La derecha, el neoliberalismo, trabaja la frustración de la sociedad. Yo le digo a los compañeros y las compañeras, ¿qué hizo Cristina en el 2017? Había un debate, se tiene que presentar, no se tiene que presentar, ¿cómo se va a presentar? Voy a perder con el zapallo de Bullrich, ahora parece bueno Bullrich porque se enfermó, pero en ese momento no parecía nada bueno, y cómo va a ser, y si pierde, y entonces la correlación de fuerza, y cómo, y su capital político, y su imagen, que también se habla de imagen en la política. Y bueno, Cristina tomó otra decisión, ¿no? Se puso las calzas, se puso las zapatillas, que además le quedan divinas, la amamos a Cristina, zapatillas y calzas de una manera increíble, la Cristina más linda caminando en La Matanza, y salió a sostener algo que era la expectativa y la esperanza de la sociedad. Porque Cristina nunca abandonó al pueblo, ¿no? Entonces eso de la lealtad con el pueblo, Cristina lo hizo carne. Para el peronismo, para la historia popular de nuestro país, la lealtad siempre fue un valor inigualable, ¿no? No tiene ninguno que le discuta ni que le compita. Bueno, Cristina fue leal con su pueblo.
Cristina, a pesar de estar perseguida, a pesar de que la querían meter en cana, a pesar de que no tenía estructura, a pesar de que la Liga de los Varones le dio vuelta a la cara, a pesar de que los intendentes le dieron vuelta a la cara, a pesar de que el PJ le dio vuelta a la cara, hizo lo que siempre dijo: hagan un partido y vayan a elecciones, porque Cristina es muy consecuente y muy coherente entre lo que dice y lo que hace. Pero sobre todo, a mi criterio, salió a sostener la esperanza y la expectativa de la sociedad. Y eso es importante, entonces nosotros eso tampoco lo podemos perder de vista. Cuando hablamos de que la sociedad participe, hablamos de eso también, ¿no? De que sientan que aunque sea en un momento adverso, difícil, donde podemos tomar decisiones que no sean las más favorables, donde podemos tomar decisiones en las que nos equivoquemos, son parte, escuchamos, priorizamos darle respuesta a los intereses del conjunto. No nos quedamos esperando a ver si nos conviene o no salir a pelear, si nos conviene o no salir a decir, si nos conviene o no salir a posicionarnos, cuánto va a agarpar eso en la próxima encuesta que se mida. La política solamente mirada, puede ser una herramienta, pero solamente mirada a través de las encuestas nos encierra en nosotros mismos, ¿no? En nosotras mismas. Entonces, mantener la expectativa de la sociedad y mantener la esperanza vigente yo creo que es muy importante. Camino al 2023 es más importante, compañero Guido Levi, lo vamos a tener presente también. Y creo que ese es el tercer elemento para poder reflexionar juntos y juntas en este ámbito que es un ámbito de la militancia. Y después me parece que lo último es, bueno, ¿qué proyecto tenemos que construir, digamos, ¿no? Como qué proyecto político es el que tenemos que construir, qué realidad efectiva para nuestra sociedad es la que tenemos que construir. Y ahí se vienen peleas difíciles, digamos, ¿no? Vamos a tener que pelear contra un posible tarifazo en función de una imposición de eliminación de subsidios, ¿no? En un país y en un mundo donde empieza a ser un problema la energía, porque es un problema efectivamente hoy por todas las restricciones que tenemos. Vamos a tener que pelear contra una seguramente intentona de reducir el déficit fiscal, y eso va a implicar reducir lo que para nosotros es la inversión, pero para que muchos sectores, incluso algunos dentro de nuestro gobierno, el gasto, ¿no? Que es lo que hace que la gente viva bien, coma, tenga una escuela pública para sus hijos, tenga salud pública para atenderse. Entonces vamos a tener que dar esas peleas, y son peleas y vamos a tener que insistir muchísimo en la redistribución de la riqueza. El otro día escuchaba a un funcionario del gabinete económico de nuestro gobierno que parecía casi que se le había escapado a hablar de la redistribución, no lo voy a nombrar acá. Se le había escapado, pero bueno, aunque sea escapándosele, está bueno que nosotros le exijamos y pongamos en la agenda de nuestro gobierno, porque es nuestro gobierno, que no importa cuánto crezcamos si no redistribuimos. Y eso en el kirchnerismo también lo aprendimos, ¿no? Y en el peronismo no te cuento, ¿no? En la historia del peronismo, el 50-50, ¿no? Esas cosas tan lindas que nos pasaban en este país. Entonces, y ya para ir redondeando, me parece que también es importante que cada vez tengamos más debate sobre cuál es el proyecto, modelo económico para el proyecto político que queremos construir, ¿no? Es el eje de esta discusión, cuál es el modelo económico para el proyecto político que queremos construir. Y ese proyecto político y ese modelo económico tiene que ser con la gente adentro, y eso no puede ser un eslogan. Tiene que ser una realidad efectiva, y no se va a poder construir eso sin la participación, sin la organización y sin la movilización popular. Entonces, esa centralidad que tiene que adquirir la militancia en este momento, si no está claro para todos los compañeros y las compañeras que dirigen este espacio, hay que dejárselo claro. Hay que dejárselo claro. Pero no para romper la unidad, para pelearse con nadie, para que efectivamente logremos las cosas que necesitamos para que nuestra gente viva mejor, que es lo que nos motiva a hacer política, ¿no? Y organizarnos, porque ese es el valor central que tenemos. Entonces, ¿con qué herramientas hacemos esto? Bueno, tenemos una construcción estratégica que cada vez que estamos un poco perdidos, hoy me decía un compañero, yo prendí el GPS en la votación del acuerdo con el Fondo Monetario y se me aparecieron todas las estaciones de servicio para recargar nafta, los lugares donde ir a comer, y yo que sé, cuando Cristina presentó su proyecto que crea un fondo para el fondo, porque además es como una maravilla ese proyecto de ley. Y bueno,
así, con esas herramientas, con las herramientas que nos pueden servir para decirle a la sociedad que si hay participación, que si hay organización, que si hay involucramiento, que si hay compromiso, hay otra manera de hacer las cosas. Digamos, que no tiene que salir del bolsillo de cada uno y de cada una, que puede salir de los que se la jugaron todas, ¿no? De los que crecieron gracias al modelo económico que generó el neoliberalismo de la mano de Mauricio Macri, y dejar claro que fue Mauricio Macri el que trajo la deuda a nuestro país y volvió a someternos al hambre y a la miseria. Hizo lo mismo que hicieron los militares durante la dictadura, y eso hay que decirlo, y ahí hay que moderarse. Yo quiero que le quede claro a mi hija, que tiene 4, y a los hijos de mi hija, estoy hablando de un montón de años para adelante, que la culpa de que nosotros hayamos perdido esa realidad concreta de alegría y de felicidad para el pueblo que se lograron con 12 años de kirchnerismo, tiene nombre y apellido, ¿no? Es ese señor y todos los otros que tengamos que nombrar al lado de él, imponiendo ese proyecto y ese modelo económico. Entonces tenemos esa herramienta. Fue Macri, dice el compañero, una gran consigna que ha circulado por las paredes de nuestra ciudad. Tenemos esa herramienta, es una primera herramienta, después la creatividad popular tendrá que hacer lo propio y seguir construyendo otras, pero eso nos demuestra que hay posibilidad de hacer las cosas bien. Y cuando decimos hacer las cosas bien, decimos hacer las cosas en función del bien común. Otra cosa tan linda, ¿no?, que supimos construir en la Argentina y que hoy hay que cuidar más que